Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo les va? Bueno, estoy contento de acompañarlos. No es la primera vez que estoy aquí en la Iglesia de Olivos y estoy contento. Siempre me siento muy cómodo, muy bien tratado por todos los hermanos y deseo que la reflexión de esta mañana sea de bendición para todos. Le comentaba a Hernán que me gustaría quedarme a la escuela sabática, pero tengo un lindo testimonio para compartir con ustedes. Es el hecho de que cuando yo era chico, entre los 10 y los 13 años, yo practicaba judo. Y quería mucho a mi profesor de judo, una persona que me inspiraba, que era realmente un referente muy bueno. Y después de 45 años, hurgando en las redes sociales, en Facebook, logré dar con él, un hombre que se declaraba ateo y budista, pero empezamos a charlar y hoy por hoy estoy compartiendo con él mensajes de la palabra de Dios, oramos juntos y vive a 3 cuadras de acá. Así que lo que voy a hacer después de la reflexión y de cantar con ustedes es irme a ver a mi viejo profesor de judo que tiene cumple 87 años este año, y bueno, tratar de darle mi cariño y además compartir con él la palabra de Dios y las oraciones, ¿no? Así que también de paso, si pueden orar por él. Se llama Víctor, lo he invitado varias veces a que venga a la iglesia, por ahora no accede, pero bueno, cuando puedan y se acuerden, oren por Víctor para que la palabra de Dios que está siendo sembrada en él en algún momento dé su fruto, ¿no? Quería compartir esta mañana con ustedes varios pasajes de la Biblia, pero que tienen que ver con un mismo episodio de la vida de Jesús. Porque toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero creo que no hay nada más sublime en toda la Biblia que la vida de Jesús, ¿no? Y usted sabe muy bien que hay una indicación, un consejo de que dediquemos 1 hora por día, que puede ser no 1 hora de 60 minutos, sino un tiempo por día para contemplar a Jesús, ¿no? Porque contemplando a Jesús, dice esa famosa cita, nuestro amor por Él va a crecer, nuestra fe en Él va a crecer y vamos a ir siendo transformados paulatinamente a la semejanza de Jesús, ¿no? Así que creo que no hay nada más sublime y más gratificante incluso que dedicar unos momentos a contemplar a Jesús. Vamos a ver un solo episodio de la vida de Cristo, pero que está relatado en los 4 evangelios. Y yo cuando leo este episodio, lo comparo con esos jugadores de billar o de pool. No sé, nunca sé cuál es la diferencia entre billar y pool. No sé, como yo no sé jugar, no tengo idea. Pero vieron que con un solo, yo diría estocada, no sé cómo se llama, un solo golpe, una sola estocada, son capaces de meter algunos expertos 3 bolas de billar en las buchacas, se llaman, no sé cómo se llama, bueno, las esquinas, ¿no? Bueno, Jesús en este episodio tuvo trato con muchas personas, pero se destacan 3 personas, 3 pecadores, cada uno con una problemática espiritual particular, y Jesús tratando de alcanzar el corazón de cada uno de estas 3 personas, de estos 3 pecadores. Hay un texto precioso que en realidad es una crítica que los fariseos lanzaron contra Jesús, pero que sin saberlo, en esa crítica estaba encerrada una gran verdad evangélica. Ustedes recordarán que los fariseos dijeron de Jesús, este es amigo de publicanos y pecadores, ¿recuerdan, no? Ellos lo dijeron en un tono peyorativo, porque se juntaba con la peor calaña de la sociedad, pero sin saberlo estaban predicando el Evangelio, porque esto es lo hermoso, que Jesús es amigo de publicanos y pecadores, no en el sentido de salir de juerga con ellos, sino que nos brinda su amistad a todos los que nos sabemos pecadores, y a los que no se saben pecadores también les brinda Jesús su amistad, ¿no? Entonces vamos a ver, en primer lugar, Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7.
Tenemos aquí al primer pecador. En realidad, en este relato que vamos a leer se mencionan a dos de estos pecadores, pero vamos a concentrarnos en este momento en uno de ellos. Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Lucas 7, 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y acá viene este personaje en el cual queremos reflexionar, ¿no? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tenemos aquí entonces el primer personaje, que es Simón. Simón, que claramente la Biblia nos dice que había sido leproso, era un fariseo. La palabra fariseo, ustedes saben que en el tiempo de Jesús había varias sectas judías, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios, ¿no? Varias sectas del judaísmo. Los fariseos, la palabra fariseo significa los separados. ¿Por qué separados? Porque ellos creían, consideraban que estaban en un plano superior de espiritualidad respecto de sus hermanos judíos. Ellos creían que debido a su cumplimiento riguroso, estricto de las leyes de Dios y la búsqueda obsesiva de la pureza moral, eso los colocaba en un plano superior y estaban separados del resto del pueblo, separados desde el punto de vista espiritual del resto del pueblo, que pobrecitos no eran tan santos como ellos consideraban que lo eran, ¿no? Así que ellos tenían esa pretensión de una espiritualidad superior, de una moralidad superior. Y por supuesto que su valor más preciado, del cual se jactaban, era su pureza moral y su pureza espiritual, ¿verdad? Ahora, sucede que en el tiempo de Cristo, y esto ya incluso lo vemos lamentablemente en una teología del Antiguo Testamento, no del Antiguo Testamento, sino de ciertos personajes del Antiguo Testamento, empezando por el libro de Job. Estaba la idea de que Dios en esta vida castiga el pecado mediante sufrimientos de diversa índole, ¿no? Sufrimientos físicos, enfermedades, infortunios económicos, accidentes, desgracias. El libro de Job nos presenta claramente eso, ¿no? Que los amigos de Job pensaban que Job estaba sufriendo como un castigo directo de Dios por pecados que Job habría cometido, ¿verdad? O sea que estaba esta teología de la época que relacionaba el sufrimiento como un castigo por el pecado. Nosotros sí sabemos que el pecado, como una cuestión de causa y efecto, produce o puede producir naturalmente el dolor, ¿verdad?
una cuestión de causa y efecto, pero no como un castigo directo de Dios sobre el pecado. Pero estaba esta teología de la época, en realidad antiquísima. El libro de Job, más o menos, se supone que Job vivió más o menos por el año 1900, 2000 a.C. ¿Y qué pasaba cuando un fariseo que pretendía una moralidad superior y una espiritualidad superior caía en desgracia? Simón había sido leproso. Y usted sabe muy bien, lo conocen ustedes, que los leprosos tenían que ir publicando su enfermedad por la calle, diciendo inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara a ellos, ¿no? En primer lugar, porque había una contaminación ritual, ¿verdad? Nadie que tocaba un leproso, es decir, toda persona que tocaba un leproso quedaba contaminada desde el punto de vista ritual. Pero además, también estaba ya en aquel entonces, iluminado por Dios, el concepto de la profilaxis, de la cuarentena. Moisés es la primera persona inspirada por Dios que establece la cuarentena, que nosotros sabemos muy bien de qué se trata últimamente, como una medida de profilaxis, de evitar contagio, ¿verdad? Los leprosos tenían la desgracia, no estoy comentando nada que ustedes no sepan, sino repasando cosas que nos pueden ayudar a entender la gravedad del cuadro que estaba padeciendo, que había padecido Simón el fariseo. Los leprosos tenían que aislarse de la sociedad, aislarse de la familia, esos vínculos estrechos de amor con la esposa, con los hijos, con los parientes, se veían cercenados, tenían que vivir en reclusión con otros leprosos o aislarse en el desierto, y era una vida muy desgraciada. Y encima, con, por supuesto, la perspectiva de que era una enfermedad terminal, degenerativa, que remataba con la muerte, ¿verdad? Además de toda la deformidad física, ¿no es cierto?, tremenda, se convertían en monstruos vivientes. Era realmente una desgracia. Y a todo eso se agravaba el hecho de que se la llamaba la lepra el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque se consideraba que la persona que padecía lepra estaba sufriendo bajo el castigo directo de Dios. Bueno, ese era el cuadro en el cual había caído Simón el leproso. O sea, toda una desgracia y, por supuesto, la sospecha del pueblo y especialmente de sus colegas de fariseísmo, la sospecha de que algún pecado habrá cometido, alguna maldad habrá hecho para que Dios lo esté castigando de esta manera. Sin embargo, Simón se encuentra con Jesús, Jesús lo sana de su lepra, lo restablece no solamente a la salud, sino también a la sociedad, a su familia y especialmente a su posición dentro de su posición religiosa, ¿no es cierto?, dentro del pueblo. Y entonces Simón lo invita, como una forma de gratitud a Jesús, lo invita a su casa a una cena. En esa cena, que después vamos a ver en los otros evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, estamos en Lucas, Mateo y Marcos, y también en el Evangelio de Juan. Esa cena se realiza en Betania, unos 6 días antes de la Pascua, o sea, la semana previa a que Jesús muriera. Se hace seguramente, no sabemos si, era en casa de Simón, pero estaban presentes también Lázaro, Marta y María en esa cena, y por supuesto los discípulos de Jesús. Simón lo invita. Podemos especular muchas cosas acerca de las motivaciones de Simón. No voy a entrar en eso. Uno podría decir quizá, le estaba pagando a Jesús el favor, ¿no? Era típico era y es, incluso hoy en día, típico de la mentalidad farisaica, legalista, la idea de que hay que pagar los favores. No se puede recibir nada gratis, ¿no? Hay que pagar sobre todo la salvación, ¿no? El legalismo, básicamente, tiene que ver con la idea de que yo tengo que pagar mi salvación mediante mis obras, mediante mi obediencia, mediante mi perfección de carácter, ¿verdad? Mi santidad. Quizá, no lo sabemos ni lo vamos a afirmar, quizá Simón no solamente estaba agradecido con Jesús, sino también de alguna manera creía o sentía que tenía que pagarle a Jesús el favor. Entonces lo invita a la cena. Y en medio de la cena aparece María.
acá no lo dice, que no dice el nombre de María, pero cuando uno lee los otros relatos, nos damos cuenta de que era María Magdalena, esta mujer que estaba allí en esta fiesta. María Magdalena, que era la hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Bueno, no vamos a detenernos demasiado ahora en María. Ustedes saben que ella compra un perfume de mucho precio, después vamos a hablar de esto, derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús el perfume, llora a borbotones, riega los pies de Jesús con sus lágrimas, usa su cabello para secarle los pies a Jesús. Y entonces dice el relato que Simón dijo para sí, esto es muy importante, no lo pasemos por alto, ¿no? Dice que Simón dijo para sí, o sea, fue un pensamiento íntimo, no lo expresó en forma audible, fue un pensamiento íntimo, dijo para sí, si este fuera profeta, fíjense, ¿no? De paso, qué forma de expresarse, ¿no? Si este fuera profeta, sabría qué clase de la mujer lo toca, que es una pecadora. Noten ustedes, Simón no consideraba que Jesús era un profeta. Empecemos por las categorías, ¿no? No pensaba que era un profeta y mucho menos, olvídense de la idea de que Simón pensara que Jesús era el Mesías, ¿no es cierto? Si ni siquiera le daba el estatus de profeta, mucho menos Simón iba a pensar que era el Mesías. Pero fíjense la forma peyorativa en la cual se expresa, ¿no? Si este fuera profeta, ¿por qué este? Cuando usamos el pronombre este, genera en nuestra cultura, por lo menos, y yo creo que por el contexto también sucedía en aquella cultura, cuando no nombramos a la persona, no le damos un nombre, sino que decimos esta, es una forma peyorativa, despectiva de hablar, ¿no es cierto? Si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo toca es una pecadora. Pero noten que este pensamiento lo dijo en su intimidad, en su fuero íntimo, ¿no? Y aquí aparece algo maravilloso. Jesús responde a un pensamiento que tuvo Simón. No lo expresó en forma audible, nadie lo escuchó, estaba en su corazón y Jesús, que como dice el Evangelio de Juan capítulo 2, Jesús conoce el pensamiento de todos los hombres, ¿no? Juan capítulo 2, que es un eco de Salmo 139, ¿no? Oh Jehová, tú has conocido desde lejos mis pensamientos, ¿no? Aún no está mi palabra en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. Salmo 139. Juan 2 dice que Jesús, que nadie le tenía que informar a Jesús sobre las personas que tenía delante, porque Jesús conocía perfectamente la vida de cada persona y lo que había en el corazón de cada persona. Entonces Jesús, no lo dice el Evangelio, pero el libro Deseado a toda la gente nos da alguna información que realmente es riquísima para entender este cuadro, ¿no? Dice que Jesús se acercó a Simón y al oído, no en público, al oído le contó esta parábola, ¿no? La parábola de los dos deudores. Uno le debía a su acreedor 500 denarios. Usted sabe muy bien que el denario era la moneda con la cual se pagaba el sueldo de un día de trabajo de un trabajador común. Era el jornal, ¿no? Y por lo tanto, 500 denarios era el sueldo de más o menos 1 año y medio de trabajo. Más o menos. Y otro debía 50 denarios, el sueldo de 1 mes y medio de trabajo. Y entonces dice algo muy significativo que a veces lo leemos de corrido y lo pasamos por alto. Dice en la parábola Jesús, como no podían pagar, los perdonó a ambos. No pasemos por alto esta frase. Como no podían pagar, los perdonó a ambos. Esta frase encierra el gran principio de la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe tiene que ver con que los seres humanos no podemos pagar la salvación. No tenemos con qué pagar la salvación. No hay obediencia suficiente, no hay buenas obras suficientes, no hay santidad personal, perfección de carácter suficientes como para poder pagar la deuda de nuestros pecados delante de Dios, como para poder justificarnos delante de Dios. Entonces, dice Jesús en la parábola, como no podían pagarle, los perdonó a ambos. Que es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Como no podemos pagar la deuda de nuestros pecados, Jesús nos perdona gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 21 al 24 al 25, y 25, ¿no? Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Jesús le cuenta esta parábola, lo hace razonar, lo hace pensar y le pregunta. Jesús lo establece a Simón como su propio juez, ¿no? Como no podían pagar, los perdonó a ambos. Dime, Simón, ¿cuál de los dos deudores va a amar más a su acreedor, ¿no es cierto? Y Simón dice, bueno, aquel a quien le perdonó más. Y entonces Jesús le dice, Simón, vine a tu casa y según la costumbre, me deberías, porque era costumbre de la época, me tendrías que haber dado un beso. No me diste un beso. Pero esta mujer, a quien tú desprecias, no ha cesado de besar mis pies desde que entré en la casa. No me diste agua para mis pies, que era una costumbre, una gentileza oriental, pero típica, no solamente de buenos modos, de don de gente, sino que era una costumbre propia por el calor excesivo que había en la época y había que higienizar a los invitados, ¿verdad? Y él no le dio agua para sus pies. Pero esta mujer ha enjugado con sus lágrimas mis pies. No me diste toalla, pero esta ha usado su cabello como una toalla, ¿no es cierto? Entonces le dijo, sus muchos pecados le son perdonados, amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, o que cree que se le perdona poco, mejor dicho, ama poco. Bueno, hermanos, hay un detalle que acá no lo dice el Evangelio, no lo dice la Biblia. Podemos quizá intuirlo a partir del relato bíblico, pero el libro de Desea a toda la gente nos dice un relato muy sórdido, muy oscuro de la vida de Simón. Dice el Deseado a toda la gente que Simón había arrastrado al pecado a la mujer que ahora condenaba. Tremendo, hermanos. Simón había arrastrado al pecado a la mujer que ahora condenaba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos ahora sí especulando, esto no es doctrina, estamos especulando. Puede ser, como sucede lamentablemente en tantos casos, que, porque también dice, el Señor a toda la gente, es que Simón era pariente de Marta, María y Lázaro. Puede ser, como sucede lamentablemente en tantos hogares, que María, de niña o de adolescente, haya sido abusada por Simón. Estoy especulando, esto no es doctrina. No sería improbable, hermanos, no sería improbable que haya abusado o la haya seducido, pero el Señor a toda la gente dice claramente, Simón había arrastrado al pecado a esta mujer que ahora condenaba. Es decir que, si María, como el imaginario cristiano en general cree, porque la Biblia no lo dice, y no le hagamos decir a la Biblia cosas que no dice, pero el imaginario popular cristiano, a través de los siglos, considera que el gran pecado de María era o la promiscuidad o la prostitución, ¿no? Son especulaciones, no lo dice la Biblia, pero sí es probable por contexto que su pecado haya sido por lo menos la promiscuidad, por lo menos. Quizá también la prostitución. Pero Simón era la persona que embarcó a María en esta vida de pecado. Y tiene, sin embargo, permítame la expresión, la desfachatez, el caradurismo, o como les guste llamarlo, de criticar en su corazón a María e incluso a Lázaro, a Jesús, por aceptar a María. O sea, perdone la expresión, ¿no? Tremendo hipócrita, ¿no? Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos el poder de Jesús, la omnisapiencia de Jesús, para saber lo que había en la historia sórdida de Simón? ¿Qué haríamos nosotros? Yo no sé. Quizá algunos de nosotros, quizá yo, lo mandaría al frente, ¿no? Lo quemaría en público. Diría, Simón, perdón la expresión coloquial, ¿no? Qué chanta que sos. Qué chanta, qué hipócrita, qué cara dura. ¿Cómo te atreves a criticar a María y a mí cuando vos sos la persona responsable de haber iniciado en el pecado a María? Sos un hipócrita tremendo, ¿no? Quizás lo hubiésemos desenmascarado en público. Pero dice el Deseo a todas las gentes que Jesús le dijo esto a Simón al oído. Y Simón se dio cuenta. Y entonces Jesús, fíjense que Simón dice, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca. Jesús le estaba dando, al contarle esta parábola,
le estaba dando una evidencia de su divinidad, porque Simón no había pronunciado palabra, pero Jesús le estaba demostrando que sabía lo que había en su corazón, con lo cual estaba demostrando que era mucho más que un profeta, que era Dios, que todo lo conoce, omnisapiente, que estaba hablando con él, ¿verdad? Dice el deseo de toda la gente es que Simón se sintió conmovido por la bondad de Jesús al no desenmascararlo en público. Se sintió conmovido por esa bondad, se arrepintió y dice, deseo de toda la gente, es que el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y fiel discípulo de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que Jesús no solamente salvaba por lo que hacía y por lo que decía, sino también salvaba por lo que se callaba. Su silencio muchas veces era un silencio salvador. Qué hermoso que Jesús se calló la boca, no lo mandó al frente a Simón, y ese silencio fue un silencio salvador que conmovió el corazón de Simón y que logró su conversión. Y hermanos, si fuese por Satanás, en este momento entraría en la iglesia y nos desenmascararía a todos nosotros, porque hermanos, permita decirlo con delicadeza, pero con realismo bíblico, no hay ninguno de los que estemos aquí presentes que no tenga pecado. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, dice, si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Somos todos pecadores, hermanos. No hay ninguno que no luche con pecados, que no caiga en pecados a diario. Si fuese por Satanás, nos desenmascararía a todos. Pero porque él es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro abogado, no le permite a Satanás destruirnos de esa manera. Jesús, a pesar de que somos pecadores, nos defiende nuestra causa y nos da la oportunidad de salvación a todos nosotros. Qué maravilla el amor de Jesús, ¿no? Vamos a ver el segundo caso en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Es el mismo episodio, pero con algunos detalles adicionales. Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Dice el Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Acá tenemos al segundo personaje, que es Judas. Y San Juan se encarga de enfatizar. Judas era el que lo había de entregar. Y además añade que cuando hace esta crítica contra María e incluso contra Jesús por permitir semejante derroche, aclara San Juan que no es que lo decía porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y metía la mano en la bolsa, es decir, Judas era el tesorero de la iglesia, era el que llevaba el dinero que recolectaban, ¿no es cierto?, por donaciones de gente generosa y creyente, ¿verdad? Y Judas, lamentablemente, era ladrón porque usaba el dinero sagrado. Ya robar es malo de por sí, ¿verdad? Ya es un crimen, es una inmoralidad robar. Pero si a eso le añadimos que es tomar el dinero santo que los creyentes con amor, con devoción, con incluso sacrificio, dan por la causa de Dios. Tomar dinero de la iglesia es un sacrilegio tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Fíjense las tres cosas o no sé cuánta es la cuenta, ¿no? Era el que lo había de entregar, era ladrón y además era un hipócrita, porque estaba criticando a la mujer cuando él mismo ya estaba planificando entregar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿sabía esto Jesús? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sabía Jesús quién era realmente Judas? Miren, no lo busquemos ahora, búsquenlo en casa si quieren, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los últimos versículos, después de esa maravillosa confesión de Pedro, ustedes recuerdan cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y Jesús cómo le responde a Pedro? Le dice Jesús a Pedro, uno de ustedes es diablo. ¿Recuerdan ese texto? Y aclara Juan, esto decía de Judas Iscariote, que es el que lo había de entregar. Es decir, ya un año y pico antes de este episodio en el cual estamos reflexionando esta mañana, Jesús ya sabía quién era Judas y cómo se comportaba. Y lo que es más, sabía que Judas lo iba a entregar. Y estamos hablando de un episodio que sucedió, no tengo el dato exacto, pero mínimamente un año y medio antes de lo que estamos reflexionando esta mañana. O sea que Jesús sabía a quién tenía entre los discípulos, a una persona que lo iba a entregar. Y en esta cena, Judas era ladrón y Jesús, como ya dijimos, y lo dice, no porque se nos ocurra, sino porque lo dice el Evangelio, Jesús conocía todas las cosas. Y Jesús sabía perfectamente que Judas era un ladrón que estaba en medio del grupo. El libro El deseo de todas las gentes y el libro La educación comenta este episodio y la vida de Judas y nos dice, sobre todo el libro de la educación, que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, trataba de edificar su carácter, de que cada vez fuesen más semejantes al amor de Dios, etc., dice el libro de la educación que cuando Jesús se apartaba de los discípulos, Judas, por detrás, boicoteaba todo lo que Jesús quería edificar. Judas, dice el libro de educación, no entendía la espiritualidad de Jesús. Judas tenía una mentalidad materialista, pragmática, de un pragmatismo salvaje, calculadora, fría, criticona, juzgadora, una personalidad que incluso la califica de sombría, una personalidad sombría, ¿no? Y digámoslo así, hermano, Judas era una manzana podrida dentro del cajón. Y dice también el libro que muchos de los conflictos que había entre los discípulos, muchas de las incomprensiones que los discípulos tenían acerca de Jesús, su carácter, su conducta, sus métodos, eran fruto de la crítica de Judas que la realizaba por detrás cuando Jesús estaba lejos del grupo. Es decir, era una manzana podrida que podía pudrir el cajón del resto de los discípulos. Y sin embargo, hermanos, Jesús mantuvo a Judas dentro del grupo. En realidad, usted sabe muy bien que Jesús no llamó a Judas para ser su discípulo. Él se presentó solo y Jesús lo aceptó. Y no solamente lo aceptó, sino también lo mantuvo dentro del grupo, aún sabiendo, y esto lo digo yo, que Judas ponía en peligro al grupo, ponía en peligro la vida espiritual y la edificación del carácter del grupo. Es decir, era un factor de riesgo para los discípulos. Y sin embargo, nos dice el libro de la educación, por amor a Judas, Jesús le quiso dar toda oportunidad de salvación, tenerlo en contacto estrecho consigo mismo para que tuviera la oportunidad de ser salvo. Qué amor tremendo el de Jesús. Por supuesto, él es infinitamente sabio y Jesús sabía hasta dónde llegar en el riesgo en el cual de alguna manera colocaba al grupo. Pero dice el libro de educación que por amor a Judas, Jesús lo mantuvo dentro del grupo selecto de los discípulos para darle todas las oportunidades posibles. Aquí nuevamente, en este episodio, Jesús podría haberlo desenmascarado a Judas tranquilamente. Lo podría haber desenmascarado. Y sin embargo, nuevamente Jesús lo único que hizo es decirle, déjala tranquila a María,
no la critiquen más, pero no lo desenmascaró delante del grupo. Lamentablemente, hermanos, ustedes conocen el fin de Judas, ¿no? A Simón, el fariseo, el silencio salvador de Jesús le sirvió para arrepentirse y para ser salvo. En el caso de Judas, lamentablemente, el amor de Jesús, y lo dice el libro, ahora no recuerdo si la cita es de la educación del deseo de todas las gentes, dice una frase tremenda. Lamentablemente, en favor de Judas, el amor de Jesús fue inútil. Inútil. No logró su cometido. No logró guiarlo al arrepentimiento y Judas, como conocemos, tuvo un triste, terrible final en su vida terrenal y entendemos que también perdió la vida eterna, ¿no? Qué triste sería que de alguno de nosotros, Dios no lo quiera, que muramos antes de que Jesús regrese, y como se colocan algunas lápidas en los cementerios, alguna frase que caracterice la vida de la persona fallecida, qué triste sería que dijera, en mi caso me llamo Pablo, para los que no me conocen, en el caso de Pablo, el amor de Cristo fue inútil. Qué triste sería, ¿no? Dios quiera que no nos suceda a ninguno de nosotros. Dios quiera que el amor de Jesús, las oportunidades que Jesús nos da, nos tiene en su iglesia, aunque todos somos indignos, nos tiene en su iglesia, que de paso, hermanos, esto debería servirnos para saber cómo tratar con nuestros hermanos que caen, ¿no? Todos somos pecadores, pero algunos cometen pecados abiertos, que provocan escándalo dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, que el mismo amor que tuvo Jesús por Judas sea el mismo amor que tengamos nosotros por nuestros hermanos que caen y por nosotros mismos también, ¿no? Que también tengamos paciencia con nosotros mismos, que somos pecadores y que a veces nos desanimamos y decimos, no, yo como no quiero ser hipócrita me voy de la iglesia, ¿no? Porque no quiero ser hipócrita, no. Jesús nos tiene como somos en la iglesia, nos ama como somos y nos da la oportunidad de ser salvos a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver el último caso, que es el caso más luminoso, más hermoso de este episodio, que está en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo 26, del 6 al 13. Mateo 26, 6 al 13. Dice la palabra de Dios: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Noten ustedes, ¿no? Acá dice que los discípulos se enojaron. El Evangelio de Juan decía que Judas fue el que dijo la siguiente crítica, ¿no? Esto significa que Judas fue el promotor de esta crítica entre los discípulos. Dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Notemos, hermanos, estamos hablando de María Magdalena, de la cual el Evangelio de Lucas dice que Jesús echó 7 demonios. ¿Qué significa esto? Podemos especular, la Biblia no lo explica, ¿no? Que había realmente, literalmente, 7 demonios que estaban habitando su cuerpo, o como dice un autor, Morris Benden, conocido por algunos, que 7 veces María reincidió en su pecado hasta que Jesús logró rescatarla totalmente de su pecado. La verdad no sabemos cuál interpretación es la correcta, ¿verdad? Pero el tema es que para que Jesús haya echado 7 demonios de ella, su caso era gravísimo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Un caso tremendo de perdición espiritual y sin embargo Jesús la salvó. María viene aquí a esta cena en casa de Simón
compra un perfume que le cuesta 300 denarios según el cálculo materialista de Judas. El Evangelio de Juan decía que le costó 300 denarios, es decir, prácticamente el sueldo de 10 meses de trabajo de un jornalero. Tremenda la cantidad de dinero que gastó, ¿no? En esa noche, en la persona de Cristo. María está a los pies de Jesús, riega con lágrimas sus pies, echa el perfume sobre la cabeza y los pies de Cristo, besa sus pies, toma su cabello, algo tan preciado para una mujer, ¿no es cierto?, tan precioso y tan preciado, tan cuidado, y sin embargo se humilla al punto de usar su cabello como una simple toalla para secar los pies de Cristo. Y hay algo muy notable, hermanos, nos dicen los conocedores del contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento, que en aquel entonces las mujeres no podían estar en un mismo recinto con los hombres. Una mujer no podía hablar con su marido en público, tenía que preguntar en casa. No estaba bien visto socialmente que una mujer hablara con su marido en público. Esto, si quieren, lo pueden rastrear en el libro Encuentros de Roberto Badenas, libro lleno no solamente de una profunda espiritualidad, sino de una gran erudición. El pastor Roberto Badenas, para los que lo conocen, es un gran erudito bíblico, doctor en filología, etcétera, etcétera. Y él nos da este trasfondo de las costumbres y la idiosincrasia del pueblo judío, ¿no? Una mujer no podía hablar en público con su marido. Una mujer no podía compartir un espacio público con los hombres. De hecho, en las sinagogas, el sector próximo al púlpito donde se oficiaba y se predicaba, estaba todo lleno de hombres y detrás, separadas por una especie de membrana de tipo celosía, estaban las mujeres y los niños. Las mujeres no podían acceder al mismo lugar en la sinagoga que los hombres. Y en una fiesta social, en una reunión social, las mujeres no podían compartir el mismo espacio con los hombres. Estaba mal visto, a menos que fuera para alcanzar la comida. Nada más que para eso. María hace todo lo que no se espera de una mujer correcta y decente de sus días. María se mete donde están los hombres. María suelta su cabello, cosa que tampoco las mujeres lo hacían, siempre usaban una cofia, ¿no es cierto?, como hasta hoy en día sucede en algunos países de Oriente Medio, ¿no es cierto? Se suelta el cabello, besa los pies de un rabino, primero de un hombre, en primer lugar, y encima de no era rabino oficialmente, pero era un maestro Jesús, ¿no es cierto?, un hombre religioso. Es decir, María se desubica totalmente, hace todo lo que no debe hacer una mujer de sus días e incluso, hermanos, y esto es una especulación mía que me resulta muy, muy atractiva, pero no me atrevo a afirmarla. La pregunta es, ¿de dónde sacó María 300 denarios para comprar un perfume para Jesús? ¿De dónde sacó semejante cantidad de dinero? 10 meses de trabajo. ¿De dónde sacó el dinero? Si lo que el imaginario popular cree acerca de María, que había sido prostituta, probablemente ese dinero provenía de los ahorros de su antiguo oficio. O sea, hermanos, todo lo que estaba haciendo María estaba, desde el punto de vista social, estaba todo mal, desubicada, besa los pies de un hombre, de un maestro, y usa un dinero mal habido, obtenido con un oficio indigno, para honrar a Jesús. Sin embargo, hermanos, qué maravilloso que Jesús defiende a María. El deseo de toda la gente dice que cuando Jesús dijo esta palabra, déjenla, no la molesten, dice el deseo de toda la gente que Jesús alzó su voz de una manera, no digo agresiva, pero de una manera muy firme. Jesús alzó su voz en medio del murmullo de la multitud que estaba reunida en ese lugar y defendió a María. Salió en defensa de esta pecadora, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Primera de Juan. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor, que así como en Zacarías capítulo 3 estaba a la diestra
¿no es cierto?, del sumo sacerdote Josué, defendiéndolo de las acusaciones de Satanás, ¿no es cierto? Jesús también hoy es nuestro defensor, que aunque Satanás tiene razón en acusarnos, porque somos pecadores, sin embargo Jesús está allí defendiéndonos porque Él asumió no solamente el rol de ser nuestro Salvador, sino también nuestro abogado. La obra intercesora que Jesús realiza por nosotros en el cielo es una obra de defensa de nosotros. Nos está, no de Dios el Padre, no tiene que defendernos del Padre, nos defiende de las acusaciones de Satanás, ¿verdad? Jesús defiende la causa de María y fíjense lo que dice, qué precioso. Déjenla, porque ha hecho conmigo, ¿qué cosa? Una buena obra. Una buena obra. Qué maravilloso, hermano, ¿no? Hace 30 y pico, casi 40 años, hubo un movimiento aquí en Buenos Aires en relación con la justificación por la fe. Un movimiento disidente que tenían sus razones. En retrospectiva, en aquel entonces yo me escandalizaba de algunas cosas que pensaba este grupo. Hoy en día estoy bastante reconciliado con algunas de las cosas que pensaban, no con sus actitudes, pero sí con algunas cosas que pensaban. Pero un caballito de batalla de estos hermanos era una cita del libro Mensajes Selectos, tomo 1, en aquel entonces, la edición de tapa Bordeaux, ¿no? Estaba en la página 404. No sé la edición actual en qué página está, pero dice más o menos así, esta cita, ¿no? Una cita bastante dura. Dice, el Espíritu Santo, lo digo más o menos de memoria, no puedo fallar en alguna expresión, ¿no? Dice, el Espíritu Santo actúa sobre el corazón humano, instándonos al arrepentimiento, la alabanza, la acción de gracias, la obediencia. Pero, dice, al pasar por los canales corruptos de la humanidad, aún la acción del Espíritu Santo se contamina de tal forma que nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestras buenas obras no ascienden en pureza infinita ante el trono de la gracia y necesitan ser rociadas con la sangre de Cristo. Porque aún la mejor de nuestras buenas obras, aún nuestra mejor obediencia, está contaminada con nuestra pecaminosidad. Y estos hermanos tomaban esta cita, que es real, como un caballito de batalla, ¿no? Diciendo, para Dios las obras no tienen nada que ver, a Dios no le importan nuestras obras, a Dios no le importa nuestra obediencia. En un sentido tenían razón, que no me voy a meter en el tema ahora, ¿no? Pero esto sí quiero rescatar. Es cierto, hermanos, es cierto que todas nuestras buenas obras están contaminadas. Por eso, hermanos, es que es imposible lo que piensa una corriente teológica dentro de la Iglesia, del perfeccionismo, que piensa que en algún momento podremos prescindir de la intercesión de Jesús. Esta idea de la teología, que el pastor anterior yo creo que predicaba bastante sobre esto aquí, ¿no? El pastor, ¿cómo se llamaba? Barrenti, ¿no? Yo lo he visto predicar hurgando YouTube, ¿no es cierto?, sermones, no sé si aquí en esta iglesia, pero en Florida yo le escuché predicar sobre esto. Calculo que también aquí lo habrá predicado, acerca de esta idea de la teología de la última generación, ¿no? Esta idea de que en algún momento podremos prescindir de la intercesión de Cristo, porque seremos tan perfectos de carácter que ya no necesitaremos la sangre de Cristo. Esto es una idea antibíblica, antievangélica. Estamos tan contaminados de pecado que si no fuese por la sangre de Cristo, hermanos, ninguna obediencia propia, ninguna buena obra sería aceptable delante de Dios. Y sin embargo, hermanos, qué maravilla que Jesús califica esta obra de María como una buena obra. Déjela porque ha hecho conmigo una buena obra. Qué hermoso, hermanos, que el juez del universo, Jesús, que no solamente es nuestro Salvador, nuestro abogado, sino también es el juez del universo. Juan capítulo 5 dice que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Jesús cumple todas las funciones, Jesús. Es nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro juez, todo, ¿no? Qué hermoso que el juez del universo califique esta obra de María de una buena obra, y Jesús tiene la delicadeza, la deferencia, el amor de aún nuestras imperfectas obras, nuestra imperfecta obediencia, Jesús la califica de una buena obra, porque Jesús tiene esa mirada tan bondadosa
que es capaz de ver lo bueno donde casi solamente existe lo malo, ¿no? Y Jesús valora, no a los fines de la justificación, no a los fines de nuestro derecho al cielo, pero sí a los fines de su relación con nosotros. Jesús califica nuestra pobre obediencia, nuestras pobres buenas obras, Jesús las califica de buenas obras. Qué maravilla el amor de Jesús, ¿no? Y hermanos, Simón, su destino fue la salvación, se arrepintió y se salvó. Judas, lamentablemente, terminó en la perdición. Pero ¿cómo terminó María? ¿Cuál fue el destino terrenal y eterno de María? María, hermanos, fue una de las pocas valientes que acompañó a Jesús hasta la cruz. Cuando todos, permítame la expresión coloquial, ¿no? Cuando todos se borraron, todos los discípulos excepto Juan se borraron, bueno, allí estaba María al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y alguna María más. Allí estaba valientemente pronunciándose como discípula de Cristo. María fue honrada por ser la primera persona que vio a Jesús resucitado. Extraordinario. Y la primera persona a la cual Jesús se apareció y habló con ella, ¿verdad? Fue la primera predicadora de la resurrección de Cristo, que fue corriendo hasta el aposento alto a decirles a los discípulos que Jesús había resucitado. Y nos dice el deseo de todas las gentes una cosa extraordinaria. Dice que María, en la cual habían habitado 7 demonios, que había tenido una vida totalmente perdida, llegó a ser una fiel discípula de Cristo y por la gracia de Dios llegó a ser participante de la naturaleza divina. Así dice textualmente, usando la expresión de 2 de Pedro, capítulo 1, dice: María llegó a ser participante de la naturaleza divina. Por la gracia de Cristo, María fue transformada totalmente a la semejanza de Jesús. Ese Jesús que la salvó del pecado, que la defendió delante de las acusaciones de las personas, que honró su obra contaminada de pecado, de defectos. Esa María llegó a ser participante de la naturaleza divina. Qué maravilla el amor de Jesús, hermanos. Este es el Salvador al cual adoramos, es el Salvador con el cual queremos encontrarnos en el cielo. Por supuesto que todos queremos ir al cielo para encontrarnos con nuestros seres queridos que hemos perdido, nuestra familia, nuestros amigos, pero en realidad, hermanos, el cielo es Jesús. Y encontrarnos con Jesús en el cielo, conocerlo cara a cara, va a ser el mayor motivo de felicidad que hayamos podido tener alguna vez en nuestra vida. Que Dios nos bendiga para que podamos tomarnos de la mano de Jesús, aceptar su amor, dejarnos conmover por su amor, dejarnos subyugar por su amor y, como María, dejarnos transformar a su semejanza mediante su amor y mediante la obra del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que tengan un muy bendecido sábado.